Tengan muy buenos días. Le damos gracias a Dios porque nos permite alcanzar por estas plataformas a muchas personas con el único tema que nosotros predicamos, el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Esta mañana quiero escudriñar a la luz de las Escrituras el por qué Dios utilizó a más de 60 hombres y escribió los 66 libros de la Escritura con un solo objetivo. Muchas veces el Evangelio del que habla la Biblia se ha apartado, pero como el apóstol Pablo decía, mas si a uno de vosotros o un ángel del cielo anunciar a otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Esta mañana quiero demostrar a la luz de las Escrituras el único objetivo, el por qué Dios inspiró a estos hombres para que pudieran escribir la Biblia. Juan 20:31 lo dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Debemos de notar aquí que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Hoy en día, la Escritura se puede utilizar para muchas cosas, para sanidades, para beneficios propios. La Escritura la utilizamos para obtener cosas terrenales, pero realmente la Escritura Dios la inspiró nada más para que creyéramos en su Hijo. Juan 5:39, Jesús, el Cristo, les decía a los fariseos: ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la Escritura no fue escrita, no fue inspirada para otra cosa, sino que para que habláramos del Mesías Cristo. Juan 5:46 y 47, él también se refiere y dice: porque si creyeres a Moisés, me creyeres a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo vas a creer a mis palabras? Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, pero ¿para qué Moisés los escribió? ¿De quién hablaba Moisés? ¿A quién reflejaba Moisés en esos primeros 5 libros de la Biblia? Dice: ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. Pero hoy nosotros en los púlpitos queremos hablar de muchas cosas. Hoy en los púlpitos estamos hablando de muchas cosas, menos del Evangelio, menos de Jesús el Cristo, menos del Mesías prometido en Génesis 3:15. Y pensamos que la Biblia ha sido escrita y que debemos de hablar de muchos temas, pero la Biblia fue escrita para que hablemos de un solo tema, del Evangelio, de Jesús, quien es el Cristo, del Mesías prometido. Pero les habla de las Escrituras. Pero él se va un poco más allá en Lucas 24:27 y dice: y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras lo que de él decían. ¿De quién hablaban los profetas? ¿De quién hablaban las Escrituras? Nada más de una persona, del Mesías Cristo, del Mesías prometido en Génesis 3:15. Nada más de eso es lo que hablaban las Escrituras.
Pero Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De quién hablaban las escrituras? ¿De quién hablaban los profetas? ¿De quién hablan los salmos? Nada más del Mesías prometido, de Jesús, quien es el Cristo del Evangelio. Pero Lucas 24:25, entonces se les dijo, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y qué es lo que los profetas habían dicho? Le estaba hablando a aquellos que venían que iban del camino de Maús, que realmente caminaban con él, pero no sabían con quién ellos iban. Entonces, oh tardos, cuántos tardos sabemos que decimos que predicamos el Evangelio y estamos predicando en los púlpitos cualquier cosa, estamos predicando cosas que realmente no son el Evangelio. Y por eso en Gálatas 8, Pablo ya decía que si alguien predica otro evangelio, sea maldito. Muchas veces nosotros los que decimos ser cristianos evangélicos, decimos que hay otras religiones que están llevando a millones y millones al infierno, pero los cristianos evangélicos estamos de la misma manera. Los pastores que predican el evangelio están llevando a miles y miles de personas al infierno, porque no están predicando lo que la Escritura dice. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Estamos predicando cualquier cosa, pero no estamos predicando del evangelio que la Biblia habla. La Biblia fue escrita nada más por una cosa, para hablar de un hombre, para hablar de Jesús, quien es el Cristo, aquel que se manifestó, aquel que dijo arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era él mismo predicándose, comenzando su ministerio. Él no habló de otra cosa, sino que habló de él mismo. Envió a sus 12, envió a los 70 con el mismo mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No los mandó a predicar prosperidad. No los mandó a predicar cosas vanas de esta tierra, sino que anunciaran el evangelio que está escrito en los salmos, en los profetas y en la ley de Moisés. Y es lo único, el evangelio del Mesías prometido, es lo que está en las Sagradas Escrituras. Lucas 24:27 lo leemos nuevamente. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, declaraban todas las Escrituras lo que de él decían. No decían otra cosa, no hablaban de otra cosa, sino hablaban de él, daban testimonio de él. Esa promesa hecha, y que esa promesa nace, y esa promesa se manifiesta, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es que de eso habla la Escritura. Es que eso estamos llamados nosotros a hablar del evangelio eterno. Pero nosotros tenemos que tener esa claridad. Nosotros tenemos que tener esa claridad. Hoy lo que nosotros decimos y creemos y manifestamos, que hemos creído a ese Dios, que hemos creído a las Escrituras, que hemos creído a esa persona de la que las Escrituras nos habla. Y primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No más, no otra cosa.
Ustedes que dicen estar creyendo, ustedes que dicen creer, ustedes que dicen que hablan del Evangelio, nada más deben de hablar y creer en el que yo he enviado. Aquella promesa que hice, porque eso es lo que nos va a dar vida. Vida no le va a dar que nosotros estemos hablando de algo que no es el Evangelio, de algo del que no habla la Biblia, poniendo por alto muchas veces a los profetas, poniendo muchas veces por alto a los pastores o a las iglesias. No, tenemos que hablar un solo mensaje. Desde el Génesis al Apocalipsis hay un solo mensaje del Mesías prometido, de Jesús, quien es el Cristo. No hay más de que podamos hablar. ¿Por qué eran tan grandes los profetas? ¿Por qué eran tan grandes ellos? Porque ellos tenían el Evangelio y hablaban del Evangelio. No hablaban de otra cosa sino del Evangelio, del Mesías que había de venir, de esa promesa. Y tenían que creer a esa promesa. Pero eso tenemos que tener claro si somos discípulos de Cristo. Si hemos creído al Evangelio como Pablo lo hizo, tenía que estar claro, porque el mensaje de Pablo nunca lo cambió. El mensaje de Pablo fue siempre el mismo. Y en Hechos 9, del 20 al 27, cuando Saulo está recién que recibió la revelación del Cristo, que el Evangelio vino a su vida, Pablo dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿A quién predicaba Pablo? A Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, diciendo: ¿no es este aquel que asolaba Jerusalén? A los que invocaban este nombre. ¿Cuál nombre? A Cristo. ¿Y a eso vino acá? ¿Para llevarlos presos? Ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cuál era el mensaje que daba Pablo? Que Jesús era el Cristo, recién convertido, recién recibida la revelación. Él predicaba al Cristo. Pero alguien puede decir: no, era un método que él tenía. No. Vamos a Hechos 17, ¿cuánto tiempo había pasado? De Hechos 9 a Hechos 17, ¿y cuál era el mensaje que tenía Pablo? Hechos 17, 2, 3, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por las Escrituras. Oiga, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y que resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Capítulo 9, capítulo 17, no cambió su mensaje. Él predicaba a Jesús, quien es el Cristo, a quien él había perseguido, que él había perseguido al Cristo. Pero Dios tenía un propósito en su vida y se le reveló el Evangelio. Y cuando el Evangelio se le revela, él no cambia su mensaje. Habla un solo mensaje, que Jesús es el Cristo. Pero podemos ir a Hechos 18, 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Del capítulo 9 al capítulo 18, él sigue con su mismo mensaje, el único mensaje que todos los predicadores tenemos que predicar, el único mensaje que nosotros tiene que salir por nuestra boca, es el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Dice que él
Dice Pablo que él se esforzaba. Dice Pablo que él estaba acostumbrado y después él ya estaba entregado por completo, predicando el único mensaje, que Jesús era el Cristo. Es que para eso fue escrita la Biblia. Es que la Biblia no fue escrita para muchas cosas. Es que la Biblia fue escrita solamente para que hablemos el único mensaje de que todos los predicadores en los diferentes púlpitos tienen que predicar: que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué seguía diciendo Pablo en Hechos 19:4? Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese. Y aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. En el Hechos 19:4, Pablo sigue predicando lo mismo, no cambia su mensaje. Él sigue predicando el evangelio eterno, que Jesús es el Cristo. Pero Pedro, vimos a Juan, vimos a Pablo, pero ¿qué predicaba Pedro? ¿Qué estaba predicando Pedro? Hechos 2, 36 y 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué predicaba también Pedro? Predicaba el único mensaje, el por qué el Cristo había venido a esta tierra, porque el Cristo había inspirado a estos hombres para que escribieran la Escritura, para que hablaran de Él, para que dieran testimonio de Él, de Jesús, quien es el Cristo. Pero el 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando hoy en los púlpitos se ha predicado cualquier cosa, hoy pueden los pastores o todos los predicadores reivindicarlos ante los ojos de Dios y decir lo mismo, y poder decir: ¿qué haremos? Por años hemos llevado a muchas personas al infierno porque no hemos estado predicando lo único que Dios quiere que prediquemos, a su Hijo. ¿Podrán decir eso? ¿Qué haremos cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, les abre el entendimiento, se les revele el Evangelio? Porque el Evangelio solamente es por revelación. Mateo 16, 16, les hace el examen a sus apóstoles. Primero él les pregunta: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y todos dicen cualquier cosa, Elías, un profeta. Pero ahora dice Jesús, quien es el Cristo, al frente de los discípulos, y les pregunta: ¿y ustedes? Preguntémosle hoy a los pastores, a los que predicamos: ¿y ustedes? Si se apareciera el Cristo y viniera aquí y los dijera: ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Qué le vamos a responder? ¿Qué le vamos a responder? Les hizo el examen a sus apóstoles, y solamente Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Cristo? Eres bienaventurado porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino que mi Padre que está en el cielo te reveló la única verdad, el por qué fue escrito este libro, para que creas en el Hijo de Dios, que yo soy el Cristo, que yo soy la promesa de Génesis 3:15. Pero, ¿qué le predicaba Esteban?
cuando Esteban estaba siendo cuestionado por los grandes que predicaba, Hechos 7:59, y pedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién estaba predicando también Esteban? El único mensaje de Jesús, quien es el Cristo. Y lo podemos preguntar, ¿qué predicaba Felipe? ¿Qué predicaba Felipe? Hechos 8:5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿A quién le predicaba? A Cristo. Hemos visto a la luz de la palabra que nada más hay un solo mensaje en la Escritura. Hay un solo mensaje de los que hablaron los profetas. Hay un solo mensaje desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay un solo mensaje que tenemos que predicar: que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si nosotros, hermanos, si usted y yo predicamos el Evangelio del que nos habla la Biblia, tenemos que seguir los pasos de la iglesia primitiva. ¿Qué predicaba la iglesia primitiva? Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús, quien es el Cristo. Todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de predicar que Jesús es el Cristo. Si los han dado ese privilegio, Jesús, quien es el Cristo, a cada uno de nosotros que decimos ser discípulos de Cristo, y que vayamos por el mundo y que prediquemos, pero tenemos que predicar un solo mensaje: el mensaje del que habla la Biblia, no mi mensaje, no de lo que yo pienso que es bueno, no de lo que yo quiero predicar, no una predicación a la medida de las congregaciones, no una predicación para que los hermanos se sientan bien, no una predicación para que resuelva todos los problemas que yo pueda tener, porque el único problema que yo tengo y tenía, y el único problema de todo aquel que no está predicando el evangelio correcto, es que está separado de Dios. Y para que retornemos nuevamente a estar con Dios, de nuestra boca tiene que salir el mensaje que Dios ha dejado plasmado en este libro, y es único. No hay muchos mensajes, pero hoy usted puede ver cualquier plataforma, escuchar cualquier mensaje en cualquier radio, puede usted escuchar en la calle, en las iglesias, y no están predicando el único mensaje del cual habla la Biblia, que es el mensaje que Jesús es el Cristo. ¿Cuántas personas han leído muchas veces la Biblia? ¿Cuántas personas pueden decir: yo tengo tantos ministerios? ¿Cuántas personas pueden decir que están haciendo muchas cosas por Dios? Pero si realmente no están predicando el mensaje único de la Biblia, que Jesús es el Cristo, están camino al infierno. Pero esta mañana, a la luz de la palabra, hemos tratado de demostrar que hay un solo mensaje. Y tenemos que preguntarlos o gritar: ¿qué haremos, varones, hermanos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para predicar el mensaje único? ¿Qué haremos? Pidámosle a Dios que lo revele, su evangelio,
porque hay una sola revelación, y esa única revelación es que Jesús es el Cristo. Y después el Espíritu Santo nos va abriendo el entendimiento para que vayamos comprendiendo esa única revelación. Doy gracias, hermanos, por los que han estado en esta plataforma. Si alguna persona quiere realmente que podamos compartir el Evangelio de que habla la Biblia, pues puede acercarse o hablar al canal 68 y nosotros estaremos prestos por medio del Espíritu Santo, porque no hacemos nosotros nada, sino que el Espíritu Santo es el que hace todo, para que podamos dialogar, que podamos escudriñar las Escrituras, para que podamos entender realmente el Evangelio. Y no lo vamos a poder entender si realmente no viene esa revelación y esa alianza que podamos tener con el Espíritu Santo para poder entender el Evangelio de la Biblia, el Evangelio que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchas gracias, hermanos, y vamos a orar, vamos a terminar con una oración para que Dios pueda obrar en los corazones que Él deba de obrar, porque muchas veces Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, venimos a esta hora a darte gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a que muriera en esa cruz, Señor, para que destruyeras a Satanás, y con esa sangre, Señor, que derramaste en la cruz del Calvario, me limpiaras de ese pecado de desobediencia, Señor, que yo traía desde un inicio. Y con tu muerte y tu resurrección, Señor, abriste un camino nuevo para encontrarme nuevamente con Dios. Señor, te pido esta mañana que si alguna persona, Señor, tu Espíritu Santo los ha inquietado, te suplico, Padre, de que hagas lo que tengas que hacer para que el Evangelio se le pueda revelar, Señor, porque sabemos que este Evangelio es vida, Señor, y que tú ya tienes lista, Señor, a esa tierra buena desde antes de la fundación del mundo, Padre. Y si este mensaje, Señor, ha llegado a una tierra buena, Señor, te suplicamos que hagas lo que tengas que hacer, Señor, porque el único mensaje, Señor, por cual fue escrito este libro, Señor, era que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén y amén.